Bueno, luego de una pequeñita pausa ya la tenemos a la doctora Florencia Marcarián, importantísima en este momento por muchas cosas. Más allá de lo político, lo que nos interesa es el tema previsional en este caso. Y ayer el presidente Milei hizo algún tipo de referencia a esta situación. Por lo tanto, ya la tenemos en línea a la doctora Florencia Marcarián y vamos a hablar con ella. Muy, pero muy buenos días, Florencia. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo aquí en Libre Opinión. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a toda la audiencia. Un placer estar nuevamente. Bárbaro, bárbaro. Bueno, en principio, ¿qué novedades tenemos para el sector previsional, el sector de pensiones, de ayuda social? Y si escuchaste el discurso presidencial, ¿cómo conectás todo esto que vive el mundo de la gente que trabajó durante muchos años y, bueno, quiere disfrutar por lo menos el último recorrido y tramo de su vida de una mejor manera? Hubo unos cuantos anuncios con respecto a lo previsional que se estaban esperando, se están esperando hace un buen tiempo, ¿no? Los cambios. Así que, como primera novedad, que es algo que ya se venía conversando, el tema de la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente, que es algo que traía cierta rispidez, ¿no? Porque, a ver, gente que ha trabajado toda su vida, quizás en puestos muy importantes, en relación de dependencia, con todos los aportes hechos, más de 30 años, se encuentran con jubilaciones, pero que no llegan ni al 10% de las jubilaciones de privilegio, ¿verdad? Jubilaciones de privilegio me refiero a estar un tiempo en un cargo como el de presidente o vicepresidente y cobrar, bueno, lo que sabemos que se está cobrando hoy en día. Que nuevamente no es que esté mal, el problema es qué es lo que sucede con los que están por debajo, el de la mínima, el que aportó toda su vida, o sea, más allá de este gesto, porque es un gesto, ¿no? Esto de la eliminación de las jubilaciones de privilegio, hay que apuntar a las mínimas, al que trabajó toda su vida, y en ese sentido hubo otra medida que tiene que ver con una reforma previsional para que sea sustentable el sistema y para que se respete a quienes han aportado toda su vida, ¿no? Entonces, eh, no se dijo en este anuncio, pero sí se viene hablando de la posibilidad de que las jubilaciones que se han obtenido por moratoria quizás las conviertan en un beneficio social. Y finalmente, dentro del anuncio, eh, algo que se había conversado ya desde los inicios, desde que asumió el presidente, que era el retorno a las AFJP, y dentro de estas medidas también mencionó que el sistema previsional permitiría optar por un sistema privado de jubilación. Claro, el tema es, como vos dijiste, ¿no? Es un gesto lo de la quita de las jubilaciones de privilegio, pero bueno, evidentemente lo que se está esperando es que se recomponga de alguna manera la situación del ingreso, el ingreso mensual, ¿no es cierto? Porque en este momento han quedado muy pero muy bajos, bajísimos. Y obviamente Muy bajo, la sí. pirámide se ha achicado también, ¿no? Sí, aparte, a ver, sigue estando este proyecto para modificar la fórmula de movilidad que se quiere enviar nuevamente al Congreso para que se trate la ley, que sea por ley, ¿no? No que tengamos que estar dependiendo de un decreto. Pero hay que tener en cuenta que más allá de esta modificación, que venga una mejor fórmula de movilidad quizás, la base de la que se va a partir es muy baja, no estamos hablando de un haber mínimo que va a estar en marzo, 134.400, sin tener en cuenta todos los bonos que se han ido otorgando, que empezaron como única vez en septiembre del 2022 y seguimos ya para marzo del 2024 con otro bono. Quizás una de las maneras para incrementarlo sería, bueno, reconocer este bono, esta ayuda económica, de la manera que le quieran decir, compensación, pero integrándolo al haber. Habrá que ver en el momento en el que se quiere implementar. Sí, sí, claro. El presidente Javier Milei expresó el tema de los bonos, ¿no?
pero evidentemente hay que encontrar la fórmula, hay que encontrar la vuelta y hay que encontrar los fondos, desde dónde se va a sustentar esta situación. Porque incluso creo yo, de haber escuchado bien, corregime si no es así, el presidente Milei dio las dos opciones, o sea, seguir en el sistema de reparto, reforzándolo, y también dio la libertad de acción de poder elegir las AFJP, obviamente bien llevadas, ¿no? Bien llevadas como corresponde. Así es, Carlos, porque mencionó, ¿no?, esto de optar por un sistema privado de jubilación, no quedarse en el régimen de reparto si uno no lo desea. Claro, exactamente, También sí. habrá que ver cómo se va a implementar, ¿no? Porque ya tenemos el diario del lunes, sabemos qué fue lo que pasó con las AFJP, ¿no? Entonces quizás implementada de otra manera, así como funcionan, por ejemplo, las cajas profesionales, Ujú. que por ahora siguen estando, ¿no? Pero bueno, podría optarse. Lo que pasa es que este sistema privado es atractivo, resulta atractivo ahora, resultaba atractivo en su momento también. El problema es cómo funcionó. No cómo funcionó, cuál fue el resultado al final. Gente que está cobrando por mes menos de 15.000 pesos, 11.000 pesos. Ujú. No alcanza, pero para nada, teniendo en cuenta que la jubilación mínima que ofrece el ANSES hoy es de 134.000, que se ven obligados entonces a hacer un juicio para que le den por lo menos la mínima del ANSES. Entonces, sí, un sistema privado de jubilación, pero de alguna manera que pueda funcionar a futuro, ¿no? Porque en ese momento, bueno, uno aportaba con la esperanza que al momento del retiro pudiera tener una mejor jubilación que la que ofrecía el ANSES. Claro, lo que pasa que en aquel momento los AFJP fue algo que no estuvo el contrato a la altura de los acontecimientos y de lo que el devenir de la Argentina. ¿M? Por otro lado, el sistema de reparto tiene que ser reforzado. ¿Y cómo es reforzado? A través de la producción y el empleo en blanco, porque prácticamente el 50% de los aportantes genuinos son los únicos que sostienen el sistema de reparto, porque el resto del aparato productivo no aporta, o directamente se le descuenta al empleado el aporte, pero los empresarios no lo vuelcan así en las cajas de jubilaciones. Y a su vez, el fondo sustentable muchas veces es vilipendiado y es manoteado, y discúlpeme la audiencia por este término, por los políticos de turno. Bueno, este fondo de garantía que en un principio se usó para el sistema de créditos, después se mencionó la posibilidad de pasarlo al Tesoro. Un fondo de garantía que se creó justamente con el traspaso de las AFJP al ANSES para poder cubrir, en caso de alguna crisis económica muy grave, las jubilaciones, las pensiones, las prestaciones que ofrece el ANSES. Ujú. Tal cual, tal cual. Bueno, esperemos que realmente todo este plan esbozado, y estoy hablando hacia el sector pasivo, realmente se cumpla, se pueda llevar a cabo. Está todo hilado, está todo entretejido dentro de un plan donde yo creo que debe de haber realmente una base fundamental. Por eso creo que este llamado a un pacto, a un pacto nacional, el pacto 25 de mayo, este acuerdo, estas 10 medidas que realmente el país necesita, que, bueno, como dijo en un principio, se depongan actitudes contrarias, pensemos en el país. Daría la sensación que deja la situación de conflicto, aunque él aclaró que aquellos que busquen conflictos tendrán conflicto, pero que está buscando una armonía. Bueno, es difícil, hay muchos intereses creados, mucho tiempo de estancamiento y de marañas políticas en la Argentina y privilegios que evidentemente muchos no van a querer dejar pasar. Pero bueno, confiemos en que de alguna vez se nos caigan las vendas de los ojos o las telarañas y que realmente el sector pasivo se entienda que son los que merecen respeto, porque son los que pusieron el hombro muchas veces, y también, por supuesto, la población, que siempre son los que sufren o sufrimos el ajuste tiránico, llamémoslo, porque siempre lo que se hizo en base al aporte de la gente y no al aporte de quien realmente generaron
estas situaciones en la Argentina. Por supuesto, Carlos, y sobre todo para el sector de los jubilados y los pensionados, que además está declarada la emergencia previsional y de todas maneras se ve, ¿no? Son consecuentes con lo que vienen diciendo, porque está declarada la emergencia previsional, hay varias medidas que se han ido tomando con respecto a los jubilados y a los pensionados, y ahora, bueno, con estos nuevos anuncios también reafirman eh, esta idea de progresar en cuanto al sector previsional, de poder ayudarlos de alguna manera para que puedan estar mejor. Siempre que se ha escuchado hablar al vocero presidencial o al ministro Caputo, siempre se han expresado en favor de los jubilados y en favor de que puedan dejar de perder el poder adquisitivo, el poder de compra que venían perdiendo con la fórmula de movilidad. Se ha visto que con la necesidad de los bonos se demuestra que esta fórmula de movilidad hoy en día ya no es tan eficaz y que deja muy atrasados los saberes de jubilados y pensionados frente a la inflación. Otro de los temas, ¿no?, que exceden aquí, pero que es importante también tenerlo en cuenta. Sí, sí, Y muy. quizás confiar en una nueva fórmula de movilidad que podría ser, o al menos es lo que expresan, que podría ser mejoradora, ¿no? Que podría ayudar a que estén mejor, una fórmula de movilidad que va a ser mensual, el ajuste va a ser mensual en vez de ser trimestral. El problema que trae la fórmula de movilidad hoy en día es que la medición es a un trimestre anterior, entonces con esos 3 meses de atraso y la inflación que hubo en esos 3 meses, cuando llega el aumento, y además se necesita el bono, la realidad es que ese aumento ya se lo comió la inflación, ¿no? Que cuando los jubilados reciben, bueno, ahora en marzo el 27,18%, ya queda licuado, y un 27,18 que no llega a ser un 30%. Entonces quizás una nueva fórmula de movilidad que los pueda acompañar. Ujú. Y no solamente para llegar a fin de mes, ¿no? Sino que puedan disfrutar, como bien decía Carlos, de su retiro, de esta etapa de la vida que les corresponde disfrutar porque han trabajado toda la vida. Sí, sí, el tema no es fácil, no es fácil, porque la gente piensa que el presidente puede firmar un decreto y decir, bueno, equiparo las jubilaciones al 80% o al 70% del valor que ganaban, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es de dónde se sacan los fondos. Ese es el gran problema. Ayer el presidente pintó una situación que, bueno, muchos ya conocíamos, otros las quieren desconocer porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero que realmente pintó una situación muy difícil, muy difícil. O sea, si lo llevamos al plano familiar, planteó una familia quebrada, absolutamente quebrada. Entonces, es muy difícil recomponer si no hay ingresos, si no hay productividad, si no hay, de alguna manera, una igualdad en impuestos, llamémosle, para no ser extorsivos o asfixiantes, es difícil tener un equilibrio. O sea, el equilibrio que se está llevando es porque están despidiendo gente, es porque están descubriendo situaciones y poniéndolas en blanco, pero eso no aporta genuinamente al tesoro. Ha aportado algo a las reservas, sí, es verdad, pero todavía no alcanza como para decir reparto riqueza. Es difícil, no es fácil. Y además, bueno, se ha escuchado no solamente en lo que refiere a lo previsional, muchas otras medidas que son tendientes a recuperar fondos, ¿verdad? Ujú. Así Pero es. siempre tener en cuenta que más allá de la reforma previsional, se han escuchado medidas en lo que refiere a lo laboral también, pero tener en cuenta la importancia del empleo registrado en el caso de los trabajadores para que cuando llegue el momento de la jubilación no se tengan que encontrar con que no les han aportado, que no tienen, que todos esos años que trabajaron fue un empleo no registrado, que no existen, que no aparecen de ninguna manera. Entonces, bueno, hay distintas cosas para ir solucionando en el ámbito de lo previsional y también de la mano con la parte laboral. 11 22 62 9219. Cualquier consulta a través del programa lo podemos dilucidar o en el programa que viene. Vuelvo a repetir, el celular para dejar mensajes, WhatsApp 11 22 62 9219. La última pregunta, y no te quiero comprometer porque esto es libre opinión
y nunca hacemos un pacto anterior al programa ni decimos lo que nos ponemos de acuerdo a lo que vamos a hablar, sino que esto es expeditivo. Desde el punto de vista del estudio, Marcarían, que trabaja con los pasivos, los ayuda, las consultas son sin cargo, hacen los trámites jubilatorios. ¿Cómo está el tema sentencias? ¿Cómo está respondiendo el ANSES? Está bien que es muy prematuro hablar todavía porque la gestión recién tiene 60 y pico de días. Este, ¿Está rechazando ANSES? ¿Está pagando los juicios? ¿Qué está pasando? Al ANSES le cuesta pagar los juicios de todos. La realidad es que de todos los juicios que hay, paga alrededor del 20%. Entonces, la manera de asegurarse el cobro de esas sentencias es continuar con el juicio mediante la ejecución, que es un trámite más breve dentro del mismo juicio, pero que asegura el cobro, ¿no? Eh, porque esto es lo que sucede. ANSES paga algunas sentencias, cuando las paga, no las paga en su totalidad, entonces queda diferencia y, bueno, la persona que inicia el juicio, de alguna manera, tiene que continuarlo, ¿no? Así que para aquellos que hayan iniciado el juicio, que nos están escuchando, que ven que les pagaron pero no están muy convencidos de que sea lo que les tiene que estar pagando, consulten, hagan los cálculos porque seguramente haya diferencia. Porque ANSES paga, pero paga mal. No solamente los saberes, sino también las sentencias de reajuste. Entonces hay que seguir un poquito más y se sigue cobrando. Si uno tiene que estar dependiendo de las sentencias que va a abonar ANSES, está complicado. Así que se necesita seguir con el trámite, seguir con la ejecución de la sentencia para poder cobrarlo. Y lo último, y nos despedimos, Flor. Promedio de tiempo para desde que se inicia el trámite hasta cobrar la sentencia. 3, 4 años. Bien, bueno, ya sabe, cualquier cosita, ahí estudio Marcarían y Asociados, Uruguay 1330, o si no, por la web, como ya le dijimos. Recordamos, creo que es info@estudiomarcarian, punto info, ¿puede ser? No, recordame. .com.ar. .com.ar, listo, ahí está. Igual lo vamos a ir repitiendo a lo largo del programa los distintos auspicios. Muchísimas gracias, Florencia, ha sido un gusto contar contigo con este asesoramiento y que obviamente esperemos un mundo mejor para el sector previsional, sobre todo con esta nueva Argentina que trazó ayer Milei y que ojalá lo pueda llevar a cabo, sin peleas, sin discusiones, armando, y hablando y discutiendo, sí, pero poniéndonos de acuerdo para que los argentinos estemos mejor. Un fuerte abrazo, Muchísimas gracias, Carlos. muy buen fin de semana. Gracias, igualmente para todos ustedes. Auspició en este bloque a Florencia Marcarián, la gente de la Rosadora Pro School. Vamos con su anuncio y enseguida estamos después de una pequeña pausa. Chao, Flor, gracias. El polo más grande del mundo empieza con los jugadores más chicos del mundo. La Rosaura Polo School, niños y adultos. Informes al 11 6447 6780. Mail sanmiguelpolo@yahoo.com.ar.